¡Hey! Muy buenas tardes por la noche con tintes de mañana para todo el mundo. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que estén teniendo una semana completamente chimba. Mi gente bella y bonita, mil gracias a todos y todas por haberse escuchado el episodio pasado de Qué cosa seria Trip Trip Trip, en el cual celebramos nuestro segundo año de existencia con este fantástico proyecto personal. Por si no lo han escuchado, es una tremenda entrevista al periodista deportivo Alejandro Pino Calad, en la que hablamos sobre sus comienzos en el mundo del periodismo, sus denuncias al deporte y al fútbol profesional colombiano. Además, hablamos sobre el panorama del periodismo y cuál será su futuro, así que si no lo han escuchado, vayan y se pegan una escuchada a tan tremendo capitulazo. Para el episodio del día de hoy, regresamos a algo que no hacemos desde hace algunos episodios, y es venir con un capítulo que tendrá dos increíbles temas. Para comenzar, venimos a recomendar una serie que tiene la novedad de que en esta ocasión no será de animación, sino que de hecho vendremos con una serie que tiene actores de la vida real, que tú la vas a ver y tiene personajes de carne y hueso, y además es creada por uno de los genios que ha hecho mucha historia en el mundo del entretenimiento, ya que su serie más reconocida es considerada la mejor de la historia o una de las mejores de la historia. Eso ya queda en cada quien, y me refiero a Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, que el año pasado sorprendió al mundo con una nueva serie, y de hecho el motivo principal por el cual la voy a recomendar no es precisamente porque sea una serie de Vince Gilligan, sino por otro importante motivo, y que más adelante les voy a decir. Y como segundo tema, haremos una segunda parte de algo que ya en un episodio pasado hicimos, y fue hablar sobre aquellas frases de políticos colombianos que, ya sea por su nivel de estupidez, de descaro, absurdez o lo que sea, los haría prácticamente ganar un premio. Ya tú sabes, la sección... Esa frase casi me da un Oscar. Y como este hermoso, caótico, extraño y absurdo año tiene las elecciones presidenciales, para esta ocasión haremos una edición presidencial. Pero antes de que vayamos con nuestros dos increíbles temas del día de hoy, recuerden que Qué cosa seria Trip 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 tiene como finalidad ser una experiencia sonora. Por lo mismo, al inicio de cada capítulo van a escuchar una inmersión sonora que aporta a esta experiencia auditiva. Y asimismo, también como pueden escucharlo, tenemos gran variedad de temas. Ustedes imaginen que están escuchando radio y comienzan a pasar de estación en estación. Comienzan a escuchar un poquito acerca de cada estación, encontrando gran variedad de sonidos, de temas y o de situaciones que, bueno, pues sí, más o menos algo así es lo que es este podcast. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como @quecosaseriatrip y que pueden escuchar el podcast en más plataformas como Spotify, Spreaker, iVoox, Apple Podcast y YouTube. Asimismo, no olviden que les habla Felipe Sierra y que sean una vez más todos, todas y todes bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Qué cosa seria Trip Trip Trip. ¡Ponémelo, DJ! Vale, mi gente bella, como les dije en la intro, como primer tema del día de hoy hablaremos sobre la nueva serie de Vince Gilligan, el gran creador de series como Breaking Bad y Better Call Saul. Y es muy interesante porque aunque esta nueva serie que salió también tiene como ubicación principal Albuquerque, y pues si han visto las obras anteriores de Vince Gilligan, pues sabrán que habitualmente sus historias se centran en Albuquerque. Resulta, pasa y acontece
parece que esta historia es muy alejada a lo que es el universo de Breaking Bad y Better Call Saul. O sea, es una nueva historia diferente y que tiene que ver más con las distopías apocalípticas que nos pueden suceder posiblemente en algún momento de la historia de la humanidad, o que tal vez solo sea ficción. La cosa interesante de esta nueva serie es que habitualmente cuando hablamos de las distopías apocalípticas siempre son escenarios supremamente horribles, destructivos y caóticos, tanto así que obviamente el espectador jamás va a querer vivir en carne propia lo que proponen dichos escenarios, ya sea un apocalipsis zombie, una guerra nuclear que vuelve inhabitable el planeta o la revolución de las IAs en contra de la humanidad. Son muchos los posibles escenarios de los cuales el cine y la televisión ya nos ha planteado, y casi siempre, por no decir que siempre, todo es tan horrible y deshumanizante que, reitero, uno jamás quiere pasar por eso en la vida real. Y acá es donde viene lo interesante de la nueva serie de Vince Gilligan, y es que sí, a pesar de que es una serie que consiste en esas distopías apocalípticas que atentan contra la humanidad, es un escenario que a uno como espectador lo hace pensar, y hasta en un punto decir que si pudieras elegir poder vivir un fin del mundo, posiblemente elegirías este universo. Así que sin nada más que decir, les presento a Pluribus. Buenos días, Carol. ¿Hay algo que podría animarte? Hola, Carol. Hola, Carol. Solo queremos que seas feliz. ¿Me respondes algo? Claro, ¿qué te gustaría saber? ¿Cómo revierto esto? Descuida, Carol. Averiguaremos qué te hace diferente. ¿Para qué quieren saber? Para que te nos unas. ¿Qué? Eso que acaban de escuchar es el tráiler en doblaje latino de Pluribus, que si quieren verlo pueden encontrarlo fácilmente en YouTube. Ahora bien, yo sé que pueden tener muchas dudas con lo que les dije anteriormente, y más sin tener contexto alguno del tráiler que les acabo de poner, así que para que puedan ir teniendo mucha más curiosidad sobre esta serie, les voy a leer la premisa que tienen en la plataforma donde salió, que más adelante les diré dónde pueden encontrarla y cuántos capítulos tiene. Pero como les digo, eso será más adelante. Dicho esto, su premisa es la siguiente, abro comillas: la persona más infeliz del planeta debe salvar al mundo de la felicidad, cierro comillas. Y puede que esto les genere muchas más preguntas que respuestas, pero ya para ir entrando en la historia de Pluribus, esta serie tiene como protagonista a Rhea Seehorn, actriz muy recordada por su papel como Kim Wexler en Better Call Saul, pero que en esta ocasión estará interpretando a Carol Sturka, quien es una reconocida escritora de fantasía romántica que de un momento a otro se convierte en toda la esperanza de la humanidad y de la individualidad, ya que un día de la nada aparece una extraña señal que se transforma en una epidemia que convierte a toda la humanidad en una mente colmena, en una mente colectiva en la que todas las personas están conectadas en una misma entidad, pero dicha entidad tendrá todas las memorias, recuerdos e identidades de cada persona. La cosa interesante de todo esto es que Carol y al parecer otras 11 personas de todo el mundo son inmunes al efecto de esta colmena, y puede que acá los fans de Rick y Morty levanten una ceja y digan: ¡Ey! Esto ya lo he visto antes. Y pues efectivamente es muy parecido, por no decir que es igual, a lo que es el personaje de Unidad.
Es muy interesante lo que nos propone Gilligan en Pluribus, puesto que si nos ponemos a analizar la situación de tener una mente colectiva, prácticamente hablaríamos de un mundo sin conflictos ni violencia y que solo se mantendría en un extraño idilio de eterna felicidad entre muchas comillas. Pero algo que me llamó la atención de esta serie y que me motivó mucho a querer hablar en el podcast principalmente, no es que sea una nueva obra genial de Gilligan trayéndonos una propuesta diferente o que Rhea Seehorn hace una espectacular interpretación que nos logra transmitir muchas emocionalidades y pensamientos de la protagonista de forma tan increíble que sí, o sea, uno dice qué personaje tan interesante es Carol Sturka, puedes tener gran afinidad con lo que ella piensa, con lo que ella siente, o también puedes tener gran afinidad con los otros personajes que hay ahí, pero más allá de todo esto que ya de por sí son motivos suficientes para ver esta fantástica serie, pues a mí lo que más me llama la atención de Pluribus es que tiene cuota colombiana. Y no me refiero como a esos papeles tipo árbol número 3 que medio aparece 5 segundos en cámara y listo, sino que pienso que es un personaje que va a tener gran relevancia. Un personaje que la verdad, yo quitando el hecho de ser colombiano, que obviamente puede pesar un poquito, considero que es brutal, que es un personaje que te genera cercanía para el latinoamericano en muchos aspectos. A pesar de todas las diferencias que tenemos, como latinos hay bastantes creencias, costumbres, cosas, situaciones o pensamientos que nos unen demasiado y denotan esta hermandad latinoamericana. Y yo sé que ustedes en estos momentos pueden tener muchísimas preguntas acerca de esta serie y ahora muchas más por decirles que hay cuota colombiana actoral importante en la serie. Pues ahora bien, primero que todo, ¿quién es el actor en cuestión que tiene un papelón en Pluribus? Resulta, pasa y acontece que es el actor bogotano Carlos Manuel Vesga, que si de casualidad no le suena mucho, pues este fantástico y polifacético actor ha tenido una gran carrera en la televisión colombiana, siendo actor de diversas y reconocidas novelas. O sea, por ejemplo, yo lo tengo ultra mega recontra hiper mega archi referenciado, es por su papel como Samuel Medina Uribe en Amor Sincero, o mejor dicho, por haber interpretado al papá de Marvel en su novela biográfica, que puede que ella a mí no me caiga muy bien como personaje público, pero no quita el hecho de que Amor Sincero pues es una mega tremenda novela que mucha gente se disfrutó y estoy seguro que muchos de acá se la disfrutaron en su momento y saben que Carlos Manuel Vesga brilló muchísimo por su papel como el papá de Marvel. Dígame que no es cierto, porque es que no hay derecho a ser tan desgraciado, tan perro, tan traicionero. Mira, yo no tengo ningún amante, no hay ninguna otra mujer en mi vida. ¿Así? ¿Y tampoco tiene una hija? Eso fue solo una aventura, nos vimos una vez, yo corté con eso, yo no quería volver a verla y me dijo que había quedado embarazada justo cuando... La conozco. Mira, yo entiendo cómo se siente usted. Pero no me quiero ir así, déjeme le explico, ¿sí? No, váyase de aquí. Yo muchas veces necesito que alguien me explique la simulación en la que estamos viviendo, porque a mí me parece completamente increíble y espectacular que uno de los actores que era más recurrente y cotidiano ver en las novelas de la noche termine trabajando y siendo dirigido por la persona que creó la serie más importante de la historia para muchas personas. Y es que también reitero, si a mí ya me parecía un actorazo don Carlos Manuel Vesga siendo el papá de Marvel, que reitero, como persona Marvel no me gusta mucho, pero su novela era una chimba. Y es que sí, pasar de ver a Carlos Manuel siendo el papá de Marvel o aparecer en muchas otras novelas, por ejemplo me acuerdo bastante de su actuación en La Pola, me acuerdo bastante también por las mismas épocas, buena actuación, pues no sé, o sea, ustedes imagínense pasar de verlo aquí en la televisión colombiana, en las novelas cotidianas de la noche de Colombia,
a que muchos años después ahora lo estemos viendo en una serie que está triunfando en Hollywood y a nivel mundial. Es un tremendo orgullo colombiano y es algo que me parece chimba poder verlo y poder disfrutarlo, porque actualmente ahora vemos más actores y actrices llegando a la élite del entretenimiento mundial y teniendo muy buenos personajes que uno como colombiano se siente orgulloso de poder verlos. O sea, para dar otro nombre que está triunfando en el entretenimiento gringo, en el entretenimiento de Hollywood, que es como pues el entretenimiento más importante. Por ejemplo, el año pasado pudimos ver a María Gabriela de Faría, que es muy recordada por sus papeles en Isa TKM o Yo Soy Frankie, actuando y siendo una de las villanas en la película de Superman dirigida por James Gunn. O sea, reitero, pasar de ver a María Gabriela de papeles como Isa TKM o Yo Soy Frankie a ser una de las villanas que se atraques con Superman, no sé, o sea, sinceramente yo siento que para este poderosísimo momento de gloria inmarcesible quiero que le demos un aplauso a la actuación colombiana y que ojalá en un futuro sigamos viendo actrices y actores colombianos llegando lo más lejos posible en el mundo del entretenimiento. Y vale, mi gente, sinceramente siento que hay mucho de qué poder hablar y contarse de Pluribus, como por ejemplo que tiene un mensaje de que todo este proyecto es creado por humanos en forma de crítica a la inteligencia artificial, pero como tampoco quiero darles muchos spoilers y también he tenido que morderme mucho la lengua para no contar muchas cosas, que también pues pensándolo bien, considero que ya con lo que hemos hablado puede que ya les llame la atención lo suficiente para que quieran verse esta joya de serie, que ahora sí les voy a decir dónde pueden encontrarla. En primer lugar, de momento solo tiene una temporada, con tan solo 9 episodios, pero ya está más que confirmado que habrá una segunda temporada. En segundo lugar, pueden disfrutar de Pluribus en la plataforma de streaming de Apple TV, ya que efectivamente esta serie es originaria de Apple TV, y si por casualidad su merced no tiene dicha plataforma, yo no puedo decirles cosas como que vayan y la disfruten, así sea de forma no muy legal. O sea, no puedo decirles cosas como que, por ejemplo, la serie se encuentra completamente disponible en plataformas como Magis TV. Yo no puedo decirles tales cosas. Ya hemos llegado al final de esta primera parte del capítulo, pero antes me gustaría saber si creen que esta nueva serie de Vince Gilligan llegará a la altura de sus anteriores trabajos, o incluso si llegará a superar a Breaking Bad como la mejor serie de la historia. Asimismo, también me da curiosidad saber si ustedes se unirían a combatir ese mundo de la felicidad o ceder frente a los placeres de tener todo el mundo colmena a tu plena disposición, pero esto solo lo podremos saber si comentan y si se miran Pluribus. Vote por mí.
Ya hemos llegado a la segunda parte del capítulo del día de hoy y como les dije en la introducción hablaremos sobre esas frases de políticos que cumplen con este meme. Esa frase casi me da un Oscar. Y efectivamente, hablaremos sobre aquellas frases que ya sea por su nivel de descaro, su nivel de estupidez o el nivel de indignación que generó y puede que siga generando que ameriten un Oscar. Y como estamos en año electoral, puntualmente haremos una edición presidencial, ya que como este es el último año de mandato de Gustavo Petro, que como cada presidente ha sido de amores y odios para muchas personas y como buen presidente de Colombia ha dejado frases bastante icónicas que ha generado todo tipo de opiniones, ya sea por el descaro, el cinismo y o la facilidad de convertirse en un meme, porque eso sí, Petro tiene un increíble talento como tuitero y ha dejado unos tweets que han sido usados para el mundo de los memes, pero para este tema no hablaremos de tweets o algo que tenga que ver con escritos, no, la idea es que sean frases que se puedan escuchar y por lo mismo la dinámica en esta parte del capítulo será la siguiente. En primer lugar, hablaremos de los últimos 5 presidentes que han pasado en el país, o sea, Gustavo Petro, Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez y terminaríamos con Andrés Pastrana. La idea es que sea solo una frase por presidente. Recuerden que esto va a ser enfocado más allá de la importancia del propio contexto, puesto que si siempre es muy importante el contexto, estos personajes a veces decían unas cosas en sus mandatos que la verdad era demasiado absurdo el nivel de descaro o estupidez que podría propasar cualquier tipo de entendimiento dentro de lo que sea que estuvieran hablando o quisieran decir. Así que después de decir todo esto, comencemos. Vale mi gente, como les dije vamos a empezar con el presidente que en estos momentos es el de turno y ese es Gustavo Petro, que sinceramente nos ha dejado en su mandato un gran repertorio de frases que estoy seguro que si seguimos con esta sección volverá a aparecer muchas veces, pero para esta ocasión traigo a colación una frase que estoy seguro muchos y muchas deben tener muy presente y es que es justamente una de esas frases que más allá de la estigmatización, prejuicio, machismo y clasismo que tenga su contenido, generó un revuelo que obviamente terminó convirtiéndose en un meme, pero que dejó mensajes bastante interesantes, así que escuchemos la frase de Gustavo Petro. Muchachos perdidos en la vida, yo le llamo Bryans. En todo barrio popular hay un Brian que se lleva a las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y botadas. Y uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada. Los Bryans son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no van a proteger a la mujer y a sus crías, sino a sacarle todo el billetico. Esto sucedió el 15 de septiembre de 2025 durante un consejo de ministros. Lo peculiar de esta frase es que así como les digo, más allá del prejuicio, machismo, estigmatización y clasismo que carga el contenido de la frase, generó un revuelo con las personas que se llaman Brian y esto generó que se creara una asociación de Bryans que fue liderada por Brian Mantilla, influencer reconocido como el Brian, que si no saben quién es, bueno, prácticamente fue el influencer que volvió viral a EPA Colombia en su momento. EPA Colombia, epa. Pero la cosa interesante de todo esto es que claro, obviamente había dentro de la crítica contra la estigmatización de los Bryans una intención humorística para un video de redes sociales. Lo que me parece hilarante y muy absurdo es que los noticieros locales hicieron notas periodísticas sobre esto. Lo que me parece muy gracioso es que la nota tiene demasiada seriedad en un tema que dentro de la información que nos muestran no hay ningún tipo de seriedad. O sea, les voy a poner un fragmento de la nota que hizo
hizo Noticias Caracol al respecto. Y como obviamente esto es audio y no lo ven, que eso sí pueden buscar en YouTube y ahí encuentran la nota, les voy a explicar lo que van a escuchar a continuación. O sea, en un momento de la nota, cuando presentan lo que es la asociación de Bryans, hablan de su primera junta y es literalmente una historia de Instagram en una panadería comiendo pastel de pollo. Y les cuento esto es porque me encanta cómo en un país que tiene tantos problemas, tanta violencia y tantas cosas, esto haya sido una de las noticias más importantes del país y que dio mucho de qué hablar. Y no me malentiendan, claramente es importante evitar esos discursos de estigmatización, prejuicio y demás, pero lo que me parece complejo y denso es que, reitero, hay noticias o hechos que pasan dentro del país que son mucho más relevantes y mucho más graves y se queda en el silencio absoluto. Pero bueno, escuchemos el fragmento de la nota periodística que se realizó en Noticias Caracol. Luego de la polémica mención que hizo el presidente Gustavo Petro sobre quienes se llaman Bryan, varios jóvenes que tienen este nombre enviaron un mensaje pidiendo respeto y que sean tomados en serio en su vida laboral y personal. ¡Que vivan los Bryans! ¡Que vivan! Nació la Asociación de los Bryans de Colombia. Bryan. Incluso ya tuvieron su primera junta directiva. Los hay de todo tipo, Bryans soñadores, trabajadores con distintas combinaciones y profesiones. Soy Bryan Steven y soy enfermero. Soy Bryan Armando y soy ingeniero mecánico. Bryan David, Son muchos los que hay en Colombia, más de 18.000. Que se declare el Día Nacional del Bryan con festivo incluido, porque el respeto también se celebra. Jóvenes que están cansados de que su nombre se convierta en un meme o mal chiste. Exigimos un trato digno para todos los Bryan. El derecho a que nuestro nombre no sea sinónimo de un chiste fácil. A través del humor responden a la polémica mención que hizo el presidente Petro sobre quienes se llaman Bryan y a quienes calificó como vampiros y maltratadores. No sé ustedes qué piensen acerca de este tema, pero me encantaría leerlos en cuestión, ya sea de la frase de Petro o del manejo periodístico que hay en el país. Así que sin más, continuemos. Continuando con estas increíbles frases presidenciales, ahora es el turno de Iván Duque, que curiosamente de todos los expresidentes, a excepción de Andrés Pastrana, es de los que más odios ha generado. De hecho, es muy extraño conocer personas que hablen bien del mandato de Iván Duque, o sea, hasta sus propios copartidarios tenían muchos problemas con él durante su mandato, o sea, no por nada María Fernanda Cabal se refirió a él como un gordo marica, pero ese no es el tema. La frase que dijo en cuestión sucedió el 25 de noviembre de 2019 durante una reunión con alcaldes y gobernadores electos, y durante su discurso hablaba sobre la importancia de sacar adelante a Colombia y hacerla brillar como se merece brillar. Lo gracioso de todo esto es lo que dice, y seré muy sincero, esta es una de mis frases favoritas en la vida. Así que sin más, escuchemos a DJ Iván Duque. También tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Y ya que estamos con esta Colombia con P mayúscula, para continuar con las ilustres frases del máximo representante del país, seguiremos ahora con la frase más mítica de Juan Manuel Santos, que aunque siéndoles muy sincero, yo quería ponerles la frase en la que hace un chiste sobre la mermelada, que si no saben qué es la mermelada, bueno, es una palabra que se utilizó mucho durante su gobierno y que hacía referencia a esas coimas, contratos raros y completamente untados en corrupción, así que a esto le denominaron mermelada. Y todos durante este gobierno querían su buena porción de mermelada. Pero no, decidí que para Juanma usaremos un clásico de ayer y hoy.
Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Y yo creo que cuando hablamos sobre el mandato de Juan Manuel Santos, hay muchas cosas polémicas e interesantes que poder hablar y debatir. Y si ustedes han escuchado el podcast antes, sabrán que hemos hablado de manifestaciones y protestas sociales que han sido muy impactantes y relevantes para el país. Por lo mismo, una de las protestas más fuertes y recordadas por muchas personas fue el paro agrario de 2013. Y según un informe que encontré de la ONG Movimiento por la Paz, este paro dejó un saldo de 485 personas heridas, 12 campesinos asesinados y 262 detenciones. Y aunque durante este marco de protestas hubo mucha violencia, lo que más se recuerda de este momento fue cuando el 25 de agosto, después de dar el inicio a la caminata de la solidaridad de ese año, Santos, durante su alocución presidencial, mientras daba la noticia del asesinato de un policía, terminó diciendo esta frase que trascendería en la historia del país. Es más, vamos a volver con Caracol y vamos a escuchar parte de lo que fue este informe de esta recordada frase de Juan Manuel Santos. Zipaquirá, a las 9, casi 10 de la noche, unos policías se bajaron del automóvil donde estaban transitando para limpiar unos despojos en una carretera y le dispararon a un policía y lo mataron. Santos, quien hizo un recorrido en helicóptero por los sectores donde se registra el paro agrario, aseguró: el tal paro nacional agrario no existe. El tal paro nacional agrario no existe. Y si de frases históricas e icónicas estamos hablando, para continuar y ya casi terminar con nuestra tanda de frases presidenciales que merecen un Oscar, seguiremos con una que estoy seguro que con la reciente reforma laboral en Argentina, que ha dado muchísimo de qué hablar y ha generado mucha polémica, estoy seguro que a más de uno o una les trajo bastantes recuerdos de cuando en 2002 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, para impulsar y justificar su reforma laboral, que no está de más decir que involucraba temas como la reducción de recargos nocturnos y dominicales, para dar un ejemplo, pues Uribe para ese momento nos dejaría con esta icónica frase que llevaría las banderas de su reforma laboral, que posteriormente terminaría realizándose. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Y yo no sé ustedes qué piensen, pero me parece bastante hilarante y gracioso, pero no gracioso de risa, sino como dirían los fantásticos Backyardigans. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Y es que me parece bastante gracioso que en un país tan violento y que estaba en uno de los tantos momentos críticos de la guerra interna reciente, que haya funcionado un discurso de que al país la estaba matando la pereza y no la constante violencia que se vivía día a día. Y bueno, mis queridos y queridas oyentes, ya hemos llegado a nuestro último presidente del día de hoy. Y para terminar con broche de oro, vamos a hablar de un tema que es bastante delicado y puede tocar muchísimas susceptibilidades, ya que para la frase que tengo para este último presidente, tengo que dar un contexto que es bastante oscuro. Como les digo, este tema es bastante complejo, amplio, con muchísimo contexto detrás, que si desean, yo con muchísimo gusto les saco un capítulo hablando acerca de todo lo que ha rodeado este oscuro caso, pero la cosa es que últimamente el FBI ha revelado archivos y correos que tienen que ver con el caso de Jeffrey Epstein, y si ustedes no saben quién es este repugnante personaje, bueno, resulta, pasa y acontece que así rápido y por encima, Jeffrey Epstein era un magnate multimillonario que se regodeaba
trabajaba con toda la élite del mundo. O sea, este tipo tenía cercanía con estrellas de cine, de la música, importantes directores, políticos, personajes de la realeza europea y mucho más. O sea, para que se hagan a la idea, por allá en los 90s, Epstein y Donald Trump eran muy buenos amigos, tanto así que hay algunos videos de la época en donde se le ven juntos en reuniones y fiestas. O sea, en verdad estamos hablando de una persona que tenía contacto con personajes muy poderosos e importantes dentro del dominio global del entretenimiento o la geopolítica. La cosa densa y oscura con Epstein es que en el 2019, después de mucho ruido que se había generado desde hace muchos años atrás, terminó con su arresto por explotación sexual de menores, ya que, por si no lo sabían, este tipo prácticamente lideraba a nivel mundial una red de pedofilia que se manejaba entre muchos de estos personajes poderosos multimillonarios que prácticamente dominan el mundo. Y por si fuera poco, también resulta que Epstein tenía una isla privada en la que tenía completa libertad de hacer fiestas, torturas y muchas más cosas perturbadoras con menores de edad. De hecho, la cosa es tan grave que, por ejemplo, lo último que ha liberado el FBI cuenta con más de 3 millones de archivos entre correos, fotos y videos. Lo complejo, interesante y horrible de todo este caso es que desde el primer momento en que Epstein fue arrestado en 2019, se hizo público un listado de celebridades, millonarios y políticos que fueron transportados en el avión privado de Epstein entre 1999 y el 2007, avión que no está de más recordar se llamaba Lolita Express. Y entre esos rimbombantes nombres, en Colombia hubo mucho eco al notar que dentro de ese listado se encontraba el expresidente Andrés Pastrana. Ahora bien, después de contar muy por encima lo que es el caso Epstein, que sigo insistiendo, es tan amplio este tema y en verdad amerita tanto contexto que hay nombres de personajes involucrados que son igual de importantes y peligrosos que Epstein, como por ejemplo es el caso de Ghislaine Maxwell, quien era la esposa de Epstein y tenía como rol ser la proxeneta que conseguía las víctimas menores de edad para su marido y su red, sin mencionar que el padre de Maxwell, Robert Maxwell, aparte de ser un importante magnate periodista y militar, también siempre tuvo rumores de ser un espía de la agencia de inteligencia de Israel, mejor conocida como el Mossad. Pero esto es otro tema, ya que lo más absurdo de este caso es que muchas de las teorías conspirativas que se han hablado desde hace bastantes años, prácticamente muchas pudieron comprobarse por la revelación de estos archivos. Y ya dicho todo esto, vamos con contexto mucho más reciente. Como les dije, últimamente han salido muchos más archivos sobre el caso Epstein. Y aunque no es novedad que se nombre a Pastrana, porque eso sí, desde lo que fue su mención en 2019 a lo que es su mención en los archivos que han salido entre el año pasado y este año, el expresidente se ha visto mucho más involucrado. Y esto ha generado que el expresidente hable de todo lo que quiera en prensa nacional, pero maneje un silencio aterrador con este tema, porque como les digo, los archivos han dejado muchísimas preguntas que Pastrana no ha querido contestar, y de las pocas cosas que ha hablado se ha contradicho varias veces. O sea, para que se hagan a la idea, dentro de los archivos se reveló correos e imágenes de Ghislaine Maxwell en Colombia, usando un uniforme militar de la nación, y también en esos correos la propia Maxwell habla que estuvo en un helicóptero Black Hawk disparando a un campamento terrorista.
De hecho, Pastrana ya ha dicho que sí es verdad que hubo un vuelo en helicóptero por 7 minutos en Tolemaida y que no pasó nada más, pero yo no sé ustedes, pero es muy raro que Maxwell hable sobre disparar a un supuesto campamento terrorista cuando en los propios archivos se ha visto que otros personajes poderosos del mundo hablan con Epstein sobre safaris humanos. Volviendo con Pastrana, para que entiendan todo este contexto que les estoy dando, resulta, pasa y acontece que el pasado 24 de febrero, 35 periodistas, abogadas y lideresas de opinión sacaron un manifiesto público contra el pacto del silencio en torno al expresidente Andrés Pastrana y su relación con los archivos Epstein, en el que le exigen al expresidente que responda a todas esas preguntas que hay en el aire sobre este caso y que deje de guardar silencio, haciéndose que la cosa no es con él, y que deje de aparentar que no es grave aparecer nombrado en uno de los casos de redes de pedofilia más graves de la historia de la humanidad. Obviamente, como ya el eco público y la presión mediática le estaba respirando en la nuca a Pastrana, ese mismo 24 de febrero realizó este tweet por Twitter, o pues como es conocida hoy en día, X, en la que les voy a leer una parte de su mensaje, ya que quiero hacer una anotación puntual a algo que dice, así que abro comillas. Anotaciones a una queja. Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas. Tanto a mi esposa, hijas y nietas como a la opinión pública les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dice mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla. La vuelta en helicóptero por unos 7 minutos en Tolemaida no es secreto de estado. Cierro comillas. Ahora bien, ya justo después de leerles este tuit de Pastrana, es demasiado interesante que diga que nunca, pero nunca, ha viajado en el famoso Lolita Express. Y acá es donde viene esta fantástica frase que hace que sea motivo para... Esa frase casi me da un Oscar. Y es que, como les dije al inicio de todo este contexto, cuando arrestaron a Epstein en 2019, salió un registro de los nombres de personajes importantes que habían viajado en el Lolita Express. Y como se los dije, desde ese momento el nombre de Pastrana estaba involucrado desde entonces. Bueno, resulta, pasa y acontece que el 30 de noviembre de 2023 hubo una entrevista por parte de Blue Radio en donde le preguntaban a Pastrana sobre toda la polémica con Epstein, ya que por estas fechas nuevamente el presidente Gustavo Petro tuvo una discusión con el expresidente Pastrana, y en dicha discusión Petro volvió a referirse al tema Epstein, cosa que en su momento volvió a generar revuelo. Bueno, como les digo, el 30 de noviembre de 2023, Pastrana tuvo una entrevista en Blue Radio con Néstor Morales, en el que intentaba explicar el por qué se había subido a ese avión. Pero lo que más me encanta de esta breve entrevista es la frase con la que inicia Pastrana, porque independientemente de todas las excusas que pueda decir, esta frase debería ser enmarcada. Yo me monté en el avión de Epstein y quiero dejar una cosa muy clara. Nunca hubo menores en el avión de Epstein que yo me monté, ¿ok? Nunca hubo menores en el avión de Epstein que yo me monté, ¿ok? Y yo no sé ustedes qué piensen, pero se me hace muy gracioso y descarado que a día de hoy niegue que se subió en dicho avión, después de justamente haber dicho en el pasado que sí se subió. La verdad, Pastrana le debe muchas explicaciones al país, pero conociendo cómo es por desgracia nuestra difícil historia, lo más probable es que no diga absolutamente nada, quede todo impune y después todo se olvide con el pasar del tiempo. Y tampoco es tan difícil imaginar que será así.
O sea, no por nada, después del manifiesto de las 35 periodistas, esa misma semana las personas que hicieron parte del gabinete de gobierno de Pastrana salieron a defenderlo y a pegar el grito en el cielo porque atacan la honorabilidad de un tipo que aparece nombrado en los archivos de uno de los pedófilos más grandes de la historia. Y bueno, mi gente bella y hermosa, ya hemos llegado al final de este tremendo capitulazo. Discúlpenme por terminar tan buen capítulo de forma tan escabrosa y oscura, pero es que se me hace complejo cómo en el mundo está saliendo todo esto a la luz y parece que a nadie le importara o le impactara. Todo lo que ha salido en este caso de Epstein, parece que todo es más importante menos toda esta información. O sea, no por nada, digamos, lo que fue la noticia de los Terians borró absolutamente todo el caso de Epstein, y no sé cómo verdaderamente son mucho más importantes los Terians que pues una red de pedófilos dominada a nivel mundial. Pero bueno, soy yo y mis rayes y problemas con todo esto que sí me preocupa bastante. Si les gustó este tremendo episodio del día de hoy, pueden compartírselo a su mamá, su papá, su tío, tía, primos, primas, abuelos, amigos, amigas, gente que no conozcan, o pueden compartirlo por sus redes sociales. Y si el episodio no les gustó, pues pueden compartírselo a alguien que les caiga mal. Quien quite, ustedes le hacen el daño y a mí me hacen el favor. Asimismo, pueden escuchar más episodios de Qué Cosa Seria Trip 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 en plataformas como Spotify, YouTube, Spreaker, iVoox y Apple Podcast. También pueden seguirme en Instagram como @quecosaseriatrip. Y no olviden que les habló Felipe Sierra y que nos escucharemos o veremos para una siguiente ocasión. ¡Adiós! Qué cosa seria.